Ya vimos el cálculo de tuberías y vimos cómo eran las pérdidas friccionales en tuberías. Ahora vamos a ver primero el tema de pérdidas locales y después vamos a ver cómo es el funcionamiento o cómo es el cálculo de los sistemas de tuberías. Las pérdidas locales podemos considerar que efectivamente se desarrollan en un tramo corto de la conducción. Entonces, como el lugar donde se desarrollan es relativamente corto, las podemos considerar como que están localizadas en una determinada sección. Por eso las llamamos como pérdidas locales. En general, se generan por singularidades que están interpuestas en la cañería, como por ejemplo puede ser la embocadura del conducto, la salida del conducto, un cambio en las dimensiones, es decir, un ensanchamiento o un estrechamiento. También podemos tener pérdidas locales en correspondencia con curvas, donde tenemos una variación progresiva de la velocidad tanto en la dirección, como también eventualmente podría ser en módulo, pero bueno, en general en una curva vamos a tener un cambio de dirección del flujo. A veces las curvas se producen en forma más abrupta, no es tan gradual, entonces a eso lo llamamos un codo en las tuberías. Y cada uno de esos elementos va a generar una pérdida de energía local. También podemos tener pérdidas de energía locales en correspondencia con dispositivos de control o de regulación, como puede ser, por ejemplo, también una válvula u otro elemento de control. Entonces, en general, uno puede hablar de que las singularidades que están interpuestas en la conducción, que evidentemente producen un efecto de resistencia de forma, esto es porque cambia la velocidad del módulo de dirección debido a la configuración del contorno. En esos lugares vamos a tener una pérdida de energía local. Puede ser por un efecto de que el cambio en el vector velocidad, tanto en módulo como en dirección, pueda generar una pérdida de energía, o porque tenemos una separación del flujo y ahí en general vamos a tener todavía una pérdida de energía local aún mayor. Esto que lo voy a decir al principio, después lo voy a repetir al final de esta clase, porque de alguna manera es la conclusión importante, y es que la mayoría de las pérdidas generadas por estas singularidades se determinan en forma experimental, prácticamente todas. Hay un par en donde podemos hacer un planteo teórico, donde en forma aproximada vamos a poder determinar cuál sería la pérdida de energía local a través de la aplicación de las ecuaciones que habitualmente hemos utilizado. En particular, el caso donde uno puede hacer un planteo de este tipo es en los ensanchamientos bruscos, que es lo que vamos a ver a continuación entonces. Un ensanchamiento brusco lo podemos esquematizar a través de un perfil longitudinal como el que estoy indicando acá, donde tenemos una conducción de un diámetro de 1 que pasa a un diámetro mayor de 2 a través de un cambio abrupto en las condiciones geométricas. En este caso vamos a tener que el flujo va a ser forzado a expandirse, y en correspondencia con esa expansión se van a desarrollar vórtices que van a tomar parte de la energía de este escurrimiento y que la van a disipar en forma de calor a través de los procesos, primero turbulentos y después viscosos, que se van a desarrollar en correspondencia con estos vórtices. Entonces, entre lo que sería una sección aguas arriba y una sección aguas abajo de este ensanchamiento brusco, uno puede plantear la ecuación de energía para un tubo de corriente, como habíamos visto en los temas anteriores de hidráulica 1. Entonces tenemos que la energía aguas arriba, caracterizada por la energía de posición, de presión y cinética, va a ser igual a la energía aguas abajo más las pérdidas en correspondencia, las pérdidas locales
que se van a desarrollar en esta corta longitud, que las vamos a considerar como localizadas en una determinada sección, pero que las indicamos acá a través de este parámetro JE o pérdida local en el ensanchamiento. Si consideramos que en correspondencia con la conducción vamos a tener un escurrimiento turbulento, podríamos en primera instancia hacer una primera simplificación y despreciar los coeficientes de Coriolis alfa 1 y alfa 2 porque tenemos escurrimiento turbulento tanto aguas arriba como aguas abajo. En esas condiciones uno puede despejar la pérdida de energía local y vamos a tener por un lado la diferencia de energía piezométrica y por otro lado la diferencia de energía cinética entre las secciones de aguas arriba y aguas abajo, ¿sí? Por otro lado, ¿qué otra ecuación uno puede plantear? Uno podría plantear la ecuación de la segunda ley de Newton expresada como la ecuación de cantidad de movimiento en la dirección del escurrimiento. Entonces, en ese caso, vamos a tener que ρ por Q por la velocidad U2 por beta 2, coeficiente de Boussinesq, es decir, el caudal que egresa del volumen de control, menos el término de cantidad de movimiento que le corresponde al volumen que ingresa al volumen de control, que va a estar dado por ρQ beta 1 U1, va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Fíjense que en el esquema que está acá arriba, que habíamos puesto el esquema a través del perfil longitudinal del ensanchamiento brusco, está indicado en línea punteada azul lo que sería el volumen de control, ¿sí? Y acá veamos cuáles son entonces las fuerzas que actúan sobre el volumen de control. Por un lado vamos a tener las fuerzas de superficie normales. Por otro lado vamos a tener las fuerzas de masa y por otro lado uno podría considerar las fuerzas de superficie tangenciales. Las fuerzas de superficie tangenciales en un tramo que es muy corto, como puede ser este ensanchamiento brusco, uno las podría despreciar, ¿sí? Porque se desarrollan en una determinada longitud. Cuando vimos el cálculo de tuberías, evidentemente la resistencia, las pérdidas de energía eran de origen friccional, pero si uno considera que el tramo este es suficientemente corto, las pérdidas friccionales no van a ser relevantes. Las que van a ser relevantes son las pérdidas de energía local. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas que intervienen? Bueno, la fuerza de superficie normal en correspondencia con el área omega 1, es decir, que es la presión aquí, por el área que le corresponde a la conducción aguas arriba. Por otro lado, vamos a tener la fuerza de superficie normal aguas abajo, que va a ser P2, o sea, la presión que tenemos aguas abajo, por el área de la conducción aguas abajo. Obviamente, la fuerza de acá va a ser en sentido negativo, porque es la fuerza que actúa sobre el volumen de control. ¿Qué otra fuerza de superficie normal tenemos? La fuerza que actúa sobre este sector y sobre este sector del volumen de control. Las que actúan en los laterales no intervienen porque van a ser en la dirección normal al escurrimiento. Las que estamos considerando, como dijimos, es aplicamos cantidad de movimiento en la dirección del flujo. Pero si uno tiene una determinada presión acá, evidentemente sobre esta área va a ejercer una fuerza. ¿Y cuánto vale esa fuerza? Bueno, evidentemente va a ser P', que sería la presión que tengo en la zona de separación, es decir, acá y acá, por la diferencia entre el área 2 menos el área 1. Es decir, que sobre este aro que uno tendría en la zona de expansión por la presión que tengo en la zona de separación, va a ser también una fuerza de superficie normal. ¿Qué otra fuerza tenemos? Por supuesto, las fuerzas de masa, que van a ser G por el seno del ángulo alfa, que es la inclinación de la conducción. Bueno, esto que yo les decía, P', entonces es la presión que tengo en la zona de separación y a priori nos va a resultar desconocida. Pero experimentalmente se ha visto que la presión P' es muy próxima a la presión que uno tiene en la zona de acá, donde todavía el flujo no se expandió. Es decir, que P' es muy próxima a P1. ¿Sí? Entonces esa hipótesis vamos a emplear
para proceder a determinar la pérdida local en la expansión brusca, sabiendo que, bueno, a priori estamos haciendo esta suposición, que P' es igual a P1. Entonces, en esas condiciones, ¿cómo avanzamos con la aplicación de la ecuación de cantidad de movimiento? Podemos ver que nos queda entonces ρ por Q por U2 menos U1. Fíjense que acá, ¿qué sacamos? Sacamos los coeficientes de Boussinesq, que supusimos igual a 1, porque también habíamos considerado que en el caso del flujo turbulento, que es el que en general uno puede tener una conducción de este tipo, el coeficiente de Boussinesq vale 1. Ahora, si uno hace esta hipótesis que considera que la presión en esta zona es igual a la presión P1, entonces finalmente nos va a quedar que P1 por el área 2 menos P2 por el área 2 más gamma por el área 2 por L por el seno del ángulo, porque fíjense que el peso del volumen de control, si uno aplicara el volumen de control, si uno pusiera la sección de 1 suficientemente cerca de acá, como para que uno analice esto como la longitud L, uno entonces puede esquematizar la ecuación de cantidad de movimiento mediante esta ecuación simplificada. Ahora sabemos que Z1 menos Z2, o sea la diferencia de cota de la conducción, va a ser L por el seno del ángulo alfa, que es la inclinación. En este caso particular, fíjense, donde uno ponía una tubería horizontal, alfa vale 0, y entonces Z1 menos Z2 vale 0. Pero si uno planteara el caso general, donde pudiera haber una inclinación de la conducción, tenemos que Z1 menos Z2 es L por el seno del ángulo. Entonces reemplazamos L seno del ángulo por Z1 menos Z2 y nos queda esta expresión que les indiqué aquí. Ahora, esta expresión, fíjense que en todos lados de los términos de la derecha tenemos omega 2. Nos queda P1 por omega 2, P2 por omega 2, gamma omega 2 por la diferencia de cota. Entonces lo que vamos a hacer es sacar factor común y pasarlo dividiendo del otro lado, el omega 2. Entonces nos queda ρ por Q sobre omega 2, que es Q sobre omega 2. El caudal sobre el área va a ser la velocidad media, es decir, que va a ser la velocidad media U2. Por la diferencia de velocidades es igual a P1 menos P2 más gamma por Z1 menos Z2. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a dividiendo por gamma, porque ya habíamos visto que la velocidad media es el caudal sobre el área, y entonces acá el caudal sobre el área nos queda U2, y también entonces, como dije recién, vamos a dividir por gamma. Nos queda la última ecuación que habíamos presentado en la diapositiva anterior, que puede ser expresada de la siguiente manera. Nos queda U2 sobre G, ¿por qué? Porque ρ sobre gamma, G es 1 sobre G, por la diferencia entre U2 menos U1, igual a Z1 más P1 sobre gamma menos Z2 más P2 sobre gamma, es decir, la diferencia de las energías piezométricas. Ahora, si uno hace el producto de U2 por U2 y de U2 por U1 y pasa y multiplica y divide por 2, fíjense que nos queda que 1 sobre 2G va a ser igual a 2 por U2 al cuadrado menos 2 por U1 por U2. Es decir, este término es equivalente a este otro. Y a su vez, la ecuación de balance de energía que habíamos obtenido al principio de la clase indicaba que la pérdida de energía en el ensanchamiento a partir de la aplicación del balance de energía era la diferencia entre las energías piezométricas y la diferencia de las energías cinéticas. Ahora, este término es esto de acá. Entonces podemos reemplazar esto aquí. Y entonces nos va a quedar que
para el ensanchamiento brusco, la pérdida de energía queda como 1 sobre 2G por 2 veces U2 al cuadrado menos 2 por U1 por U2 más U1 al cuadrado menos U2 al cuadrado. Como acá tenemos 2 U2 al cuadrado menos U2 al cuadrado, el 2 se nos va con este y finalmente nos queda que la pérdida de energía es 1 sobre 2G por U2 al cuadrado menos 2 veces U1 por U2 más U1 al cuadrado, que no es más que la diferencia de cuadrado. Que el cuadrado de la diferencia. Entonces, la pérdida de energía la podemos expresar como 1 sobre 2G por U1 menos U2 al cuadrado. ¿Por qué? Porque el cuadrado de la diferencia es este término de aquí. Y esta expresión es la ecuación de Borda, que la obtuvo así en forma semiteórica en el año 1766. Fíjense que es una expansión brusca. Entonces, la sección de menor diámetro era la de aguas arriba, es decir, que las mayores velocidades están arriba, las menores velocidades están abajo, o sea que expresado de esta manera nos queda este término como positivo. Pero bueno, eso es ya un pequeño detalle, porque como total después está elevado al cuadrado, aunque el término fuese negativo, se hace positivo. Pero entonces, para ensanchamiento brusco, uno puede determinar cuánto vale la pérdida de energía a través de la ecuación de Borda, que es una ecuación que obtuvimos en forma teórica con alguna hipótesis, como la de considerar que la presión en la zona de separación P' era igual a P1 y que teníamos escurrimiento turbulento. Para corregir el error de asumir las hipótesis que recién indicamos, algunos investigadores presentan correcciones de la fórmula teórica de Borda, y entonces, por ejemplo, Boussinesq incrementa la pérdida de energía en un 10%, o San Venant presenta una adicional de pérdida que también incrementa la pérdida en el orden de un 10% aproximadamente. Ahora, la ecuación de Borda que obtuvimos recién, teniendo en cuenta la ecuación de continuidad que dice que el caudal es constante a lo largo del recorrido y sabiendo cuánto valen las áreas omega 1 y omega 2, uno podría sacar factor común la velocidad U1, la velocidad al cuadrado, la velocidad media al cuadrado U1, entonces nos quedaría que la pérdida de energía va a ser igual a U1 cuadrado sobre 2G, siendo U1 la velocidad mayor, por un término que depende del área 1 y del área 2. Es decir, que uno puede decir que la pérdida de energía en el ensanchamiento, por más que uno la obtenga de la ecuación de Borda, la podríamos simplificar y decir que es una constante KE por la energía cinética en correspondencia con la velocidad mayor tanto en las tuberías que tenemos donde está el ensanchamiento, es decir, donde tengo la mayor energía cinética. Y donde KE depende de la relación de áreas. Si uno considera las hipótesis que uno tuvo en cuenta y sabe que uno tendría que aplicar una corrección del orden del 10%, bueno, evidentemente también depende de la velocidad, o sea que este coeficiente K, en términos reales, no en términos teóricos, va a depender de la relación de áreas, pero también de la velocidad. Pero en definitiva, uno puede expresar la pérdida de energía como el producto de la energía cinética por un coeficiente K. Hasta ahí vimos el ensanchamiento brusco. Otra posibilidad que a veces podemos analizar es el del estrechamiento brusco. En este caso, el esquema de funcionamiento es como el que se presenta acá, donde uno tiene un flujo convergente hasta una sección contraída, y en la sección contraída después se produce la divergencia hasta que el flujo logra
abrirse y ocupar completamente la conducción en correspondencia con el diámetro 2. Ahora, los flujos convergentes en general son mucho más eficientes en relación a lo que es pérdida de energía que los flujos divergentes. ¿Qué quiero decir con esto? Que normalmente los flujos convergentes no tienen mucha pérdida de energía. Donde se pierde energía normalmente tiene que ver con los flujos divergentes, que es donde hay separación. Si bien acá uno puede plantear como que hay una separación, pero estos sitios son normalmente de baja velocidad y el flujo acompaña bastante bien y la energía que toman estos vórtices en la zona convergente no es tan grande como la que toman en la zona de divergencia y de separación acá. Entonces, en definitiva, uno puede decir, entre la sección 1 y la sección contraída 2', donde uno tiene, fíjense, que el flujo va a ser algo así, siendo convergente, la pérdida de energía no es tan importante como la que se desarrolla entre 2' y 2, donde se produce la divergencia del flujo entre la sección contraída y la sección del escurrimiento de aguas abajo. Entonces, si uno asume esta hipótesis, que J1, 2' es mucho menor que la pérdida J2', 2, entonces, fíjense que la pérdida de energía en el estrechamiento brusco, uno podría decir que es aproximadamente la que se tendría de acuerdo a la expresión de Borda, porque sería, fíjense que entre 2' y 2 funciona como un ensanchamiento brusco, donde la velocidad 1 que habíamos visto cuando desarrollamos la ecuación de Borda, ahora va a ser U', que es la velocidad en la sección contraída. Entonces, con esta hipótesis y asumiendo válida la expresión de Borda, uno puede decir que la pérdida de energía en la contracción, es decir, en el estrechamiento brusco, uno la podría expresar como 1 sobre 2G por la diferencia entre las velocidades U' en la sección contraída menos U2 elevado al cuadrado. Ahora, si uno aplica la ecuación de continuidad y dice, bueno, el caudal es constante a lo largo del recorrido, entonces, el caudal, ¿por qué? Es constante porque estamos suponiendo que el fluido es incompresible y que el escurrimiento es permanente. Por eso, para un tubo de corriente, cuando uno aplica la ecuación de continuidad, sabe o queda la expresión final como que el caudal es constante con el recorrido, para esas condiciones que dije recién. Entonces, en ese caso, U' por omega', es decir, la velocidad en la sección contraída por la sección contraída va a ser igual a U2 por omega 2. Y si uno expresa que la sección contraída la puedo expresar como un coeficiente mu, este coeficiente mu no tiene nada que ver con la viscosidad dinámica, ¿sí? Es otro coeficiente mu, es el coeficiente de contracción. Entonces, si el área contraída es mu por el área 2, entonces la velocidad prima la puedo expresar como la velocidad en correspondencia con el área 2 sobre el coeficiente de contracción mu. Y si uno reemplaza entonces en la ecuación que habíamos visto para el estrechamiento brusco, que se correspondía con la ecuación de Borda entre 2' y 2, uno puede expresar que la pérdida de energía en esta contracción brusca va a ser igual a 1 sobre 2G por U2 sobre el coeficiente de contracción mu menos U2 elevado todo al cuadrado. Y podemos sacar factor común, evidentemente U2, que fíjense que es la velocidad media mayor, es decir, la velocidad media en correspondencia con el diámetro menor. Entonces tenemos que la pérdida de la contracción va a ser igual a la energía cinética en correspondencia con la mayor velocidad o con el menor diámetro por 1 sobre el coeficiente de contracción menos 1 elevado al cuadrado. Y esto lo podemos expresar como una constante o como un coeficiente K sub C, es decir, el coeficiente que le corresponde a la contracción brusca. Es decir, que nuevamente uno puede expresar la pérdida de energía local como un coeficiente K por la energía cinética. Vimos los dos casos que podemos plantearlos desde el punto de vista teórico. Ahora, para el caso general de pérdidas locales
cualquiera sea el tipo de discontinuidad o dispositivo de control, uno normalmente puede expresar la pérdida de energía local como un porcentaje de la energía cinética, es decir, como un valor K por U cuadrado sobre 2G, es decir, un valor K por la energía cinética. Normalmente la energía cinética que se toma suele ser la mayor. Hay veces que para algunos dispositivos es la única, por ejemplo, si uno tiene una curva y el diámetro no cambia, la energía cinética no va a cambiar, esa energía cinética le va a corresponder tanto a la sección de aguas arriba como a la sección de aguas abajo de la curva, pero el coeficiente K va a ser el coeficiente que le corresponde a la curva y va a ser diferente si la curva es a 45 grados, si es a 90, o sea, va a depender de varios parámetros. Y cualquiera sea el dispositivo, estos valores de K se determinan en forma experimental. Es decir, si ustedes tienen que definir las pérdidas locales en una conducción, van a tener que ir a una tabla y determinar los valores de K que le corresponden a cada uno de los dispositivos que ustedes encuentren en esa conducción para determinar las pérdidas en correspondencia con cada uno. Ahora, muchas veces, para simplificar el cálculo, como las pérdidas locales están en una conducción, que evidentemente va a tener una longitud, o sea, las pérdidas friccionales en la conducción las vamos a tener que considerar siempre, muchas veces las pérdidas locales uno las puede expresar como una longitud equivalente, entonces directamente uno suma esta longitud equivalente a la longitud de la conducción que ya tenía, y determina la pérdida en toda la conducción y tiene en cuenta las pérdidas locales a través de la longitud equivalente. Pero entonces, la longitud equivalente consiste en que uno representa las pérdidas locales como una longitud tal, que le correspondería a la conducción que estamos considerando, que genera la misma pérdida friccional que la pérdida local en correspondencia con la singularidad. Entonces, si yo quiero que la pérdida que uno define como pérdida local, que va a ser K por U cuadrado sobre 2G, sea igual a una pérdida friccional, evidentemente tengo que igualarla a la ecuación de Darcy-Weisbach que le corresponde a la tubería donde está la discontinuidad. Entonces tenemos que K por U cuadrado sobre 2G es igual a F, el coeficiente de fricción, por la longitud equivalente sobre el diámetro por la energía cinética U cuadrado sobre 2G. Fíjense que tenemos la energía cinética de ambos lados. Y entonces, como K va a ser igual a F por el equivalente sobre D, uno puede determinar que la longitud equivalente es igual a D por K sobre el coeficiente de fricción. ¿Sí? Y como vemos, la longitud equivalente depende del coeficiente de fricción. Entonces, va a depender del material de la tubería ficticia que se considere y también de las condiciones de escurrimiento. Recordemos que el coeficiente de fricción depende de Reynolds y de D sobre K. Ahora, si después se comporta como lisa, como rugosa o como transición, va a depender de uno u otro parámetro, pero uno a priori no lo sabe. Entonces, cuando uno define la longitud equivalente, lo que está diciendo es, yo la pérdida local esta la tomo como una longitud adicional de conducción, entonces simplifico de esa manera un poco el cálculo.